Bueno, ahora que funciona todo. Vamos a repasar los temas del listado, a ver si les queda alguna duda. Arrancamos por programación lineal. Ahí saber los conceptos básicos de programación lineal. Identificar bien que las restricciones tienen que ser lineales, no poder x a la 1, a la 2, no, quiero decir a 2, 3, x a la 1 siempre. Y siempre la condición de no negatividad, mayor o igual a 0. Y después está el tema de proporcionalidad, divisibilidad, un solo objetivo. Bueno, lo básico. Consideraciones sobre el conjunto de soluciones. Bueno, ese es el espacio de soluciones. Saber bien dónde están las soluciones óptimas y las soluciones comunes. Método simplex. Ahí tenemos que saber el proceso de realización del algoritmo de simplex para buscar la solución óptima. Técnica de la base artificial es saber utilizar las artificiales, que lo correcto es no agregar artificiales de más, pero si las agregas de más no implica ningún error, sino que haces más cálculos. Los casos particulares, que esto vendría a ser lo similar a las soluciones. Ahí tengo que saber cuándo es solución degenerada, múltiples soluciones, no acotado, no factible y bueno, nada más. Son los casos particulares. Interpretación económica de la tabla simplex. Eso es saber qué significan las tasas de sustitución, qué significa el CJ menos ZJ, qué significa la línea del Z. Después, después viene lo que es sensibilidad. Interpretación, modelo de programación, teorema fundamental, dualidad y sensibilidad. Bueno, tenemos que saber hacer el dual, transformar del primal al dual. Y ahí venimos con análisis de sensibilidad. Me hace correcto de visión gráfica que el método gráfico para programación lineal también es válido que lo sepan hacer, graficar las restricciones, el área de solución, la función objetivo y saber marcar hacia dónde estaría el óptimo, hacer la intersección entre las dos rectas y determinar el punto, la solución óptima. Bueno, volviendo a sensibilidad. Hay que determinar los intervalos de sensibilidad, de variación de los distintos coeficientes de las variables básicas, de las no básicas, de los recursos del lado derecho. Y ahí está el tema del precio sombra, de los recursos. Bueno, todos los tipos de análisis de sensibilidad que vimos. Después sigue transporte, transbordo, asignación. Bueno, transporte con el programación lineal, saber plantear las funciones de oferta, las de demanda, saber equilibrar el problema entre oferta y demanda, saber utilizar también la programación lineal para hacer lo que es asignación y transbordo, que sería aplicar las ecuaciones, las restricciones de nodos, ¿no? Todo lo que entra, todo lo que sale. Acá tenemos esquina noroeste, tenemos el método húngaro y listo. Los diagramas de flujo, las redes para calcular transporte en redes y cálculo de flujo. ¿Se acuerdan que en las redes están los nodos que, aparte de recibir y enviar, también pueden consumir o pueden agregar la oferta? Simplemente eso. Y los de flujo, bueno, ¿cómo sería la programación lineal para resolver un problema de flujo?
que es para calcular cuánto podría circular como máximo en esa red. Bien, eso es todo transporte de transbordo asignación. Programación lineal entera. Eso era el método de ramificación y acotamiento. Y nada más, saber identificar cómo ir progresando en el árbol y detectando si estamos en la solución entera óptima o si hay otras posibilidades de encontrar una solución mejor entera. Variables binarias, bueno, es lo que vimos, saber programar restricciones y también integrar en la función objetivo a las variables binarias para activar, desactivar costos, hacer relaciones lógicas. Bueno, todos esos bloques de programación que vimos. Bueno, programación dinámica, entender la metodología, saber aplicarla creando las etapas, los estados, las variables de decisión y, bueno, saber implementar la función de recursividad que te va vinculando una etapa con la otra. Y ya está. Hasta Profe, ahí una llegamos. pregunta. Este es el grafo de... No. Bien. Sí, ¿qué surge? Profe, ¿Qué pregunta surge? sobre lo que dijo recién de la función de recursividad, ¿hay que saber escribirla, digamos, toda la forma teórica? ¿O con usarla, o sea, saber usarla de sumarle la cantidad de la etapa próxima, basta? Claro, ahora que estamos en la etapa del práctico, hay que saber usarla, nada más. Pero en el teórico hay que saber escribirla, describirla bien. Que está la función de recursividad sería una maximización de todas las posibles combinaciones que hay de la decisión en la etapa actual más el óptimo de la etapa siguiente, comenzando en el estado que quedó en función de la decisión actual. Esa es la completa y en cada etapa es simplemente la combinación de la decisión en la etapa esta más el óptimo de la siguiente etapa en función del estado en que queda. Bueno, es difícil eh, describirla con simbología a la función esa. Eso sí sé, pero busquen una buena definición y acuérdensela para el teórico. Para el práctico hay que tener claro el concepto, nada más, porque la tenés que usar. Entonces tenés que tener claro el concepto para usarla bien. Bueno, Ok, gracias. em, veamos el tema entonces de el análisis de sensibilidad, el tema del precio sombra, que también es, es casi lo mismo que el precio dual. O es lo mismo, pero a veces significa lo contrario. Mm, Hoy no sé qué pasó, que tuve este problema con Excel que no me quería abrir los archivos. A ver, voy a abrir Excel primero y después me abre los archivos. ¿Está abriendo Excel? Word. Mm, hay algo que está pasando con esta computadora. Primero no quiso abrir el PDF, reinicié, abre el PDF, ahora quiero abrir Excel, no abre Excel, lo reinicié esta mañana y ahí me abrió Excel de nuevo. A ver, se me soluciona el problema reiniciando la computadora. Sí, voy a tener que hacer eso.
No me queda otra. No me está arrancando los programas Microsoft. Actualización. Bueno, a ver. Si no arranca Excel, tengo que reiniciar la computadora para que me abra los Excel. Bueno, vamos a poner pausa. Bueno, tiene que. Bueno, compartir pantalla. Mezclamos y cerramos. Ya está. Bueno, vamos a buscar el archivo. Sensibilidad. Precio sombra. Bien. Bueno, ¿qué tengo acá? Este cuadro, tuve que hacer un cuadro sinóptico para poder eh, organizar las ideas y las definiciones que hay en los libros. Es bastante confuso el tema del precio sombra y el precio dual. Por eso es que está costando tanto. Pero esta definición del libro, organizada así, nos va a permitir entender cuál es la dificultad. Y lo bueno es que lo que se pide para los parciales es interpretar un resultado. Entonces, si nos dan esta salida de programa y nos pide interpretar los resultados, esta explicación es suficiente para interpretar correctamente. Podemos saber que si nosotros hacemos la tablita de simplex, primal y dual, ya ahí se complica porque no coincide en la salida del software con lo que nosotros vemos en las tablas. Pero bueno, no coinciden en los signos y en el orden de los valores. Pero bueno, eso se lo debe demostrar después. Ahora le voy a dar la explicación que tanto en el libro de Carignano y Anderson coinciden en lo mismo. Anderson es mucho más detallado que esto, tiene más casos todavía. Este es más simple, el de Carignano. Entonces, dice, lo que es precio sombra es igual al valor de la variable dual, ¿no? Cuando resolvemos el planteo dual, en las variables y, el valor que tiene es el precio sombra. Está correcto. Y representa la variación de la función objetivo ante un incremento del valor del lado derecho en una unidad. Siempre habla sobre una unidad. Entonces, representa la variación, el precio sombra. Y hay una diferencia sutil con el precio dual que dice representa la mejora o desmejora de la función objetivo según su valor sea positivo o negativo ante un incremento del valor del lado derecho. Bueno, vamos a ver las diferencias. Para precio sombra, en caso de maximización, no aclara si es para distintas restricciones, hay distintas consideraciones, habla para todas las restricciones. Dice, si es positivo, significa un aumento, una mejora de la función objetivo por cada unidad de incremento en el valor del lado derecho. Entonces, como hablamos de maximización, positivo significa aumento, incrementa. Si es un valor negativo, entonces negativo significa reducción, es una desmejora. Hablando de maximización. Ahora, en caso de minimización, también, sin distinguir tipo de restricciones. Si es positivo, significa un aumento, y como estamos en minimización, significa una desmejora. Entonces lo mismo, positivo aumento, como es maximización, es mejora, y acá, positivo aumento, como es una minimización, es una desmejora. Bien, y si es negativo, es una reducción,
Y como hablamos de minimización, es una mejora. Bien, ahora vayamos a lo que es precio dual. ¿Cuál es la diferencia entre precio dual y precio sombra? Precio sombra sale del primal y precio dual saldría del dual. Nada más que eso. Pero significa lo mismo. Ahora vamos a ver la diferencia. En caso de maximización, si es positivo, significa mejora y significa aumento. Ok, maximización. Si es negativo, significa desmejora y significa reducción. Hasta acá vemos que coincide con el caso de maximización del precio sombra. Es lo mismo. Entonces, positivo mejora es un aumento. Negativo desmejora es reducción. En caso de minimización está la diferencia. Dice como, si es positivo, significa una mejora también. ¿Ve? Acá dice el dual representa la mejora o desmejora de la función objetivo según su valor sea positivo o negativo. Si es positivo, siempre es mejora. Y si es negativo, siempre es desmejora. Pero como una mejora para un caso de minimización es una reducción, significa reducción. Entonces, positivo, mejora, reducción. Negativo significa desmejora, pero y significa incremento, porque es un caso de minimización. Y ahí es donde está la diferencia con respecto al precio sombra. En caso de minimización, negativo significa reducción y mejora. Acá negativo significa desmejora, lo que implica un incremento. Entonces lo que acá es un incremento, acá es reducción. Y lo que es reducción es un aumento. Bueno, solamente en este caso de minimización hay que tener en cuenta de si nos están informando precio dual o si nos están informando precio sombra. Bueno, vamos y qué aclaración nos hace acá el libro de Anderson. La última frase es la que dice: en programas lineales de minimización, el precio sombra es el negativo del precio dual correspondiente. Y cuando dice el precio sombra asociado a una restricción, es el cambio en el valor del incremento unitario de la solución óptima en el lado derecho de la restricción. Acá está. El precio dual y el precio sombra son los mismos para todos los programas lineales de maximización. ¿Ven? Entonces, bien. Entonces, eso es lo que le querés mostrar, que es rebuscado el tema del precio sombra y precio dual. Pero acá la interpretación de la salida del software es simple, siguiendo estos pasos. Lo podemos verificar en el ejercicio este, no me acuerdo que era 17 de la guía, que tiene este ejercicio de interpretación precio dual. Entonces, es un ejercicio de minimización y tenemos este resultado. Y nos pregunta sobre la interpretación del precio dual de la restricción de los choferes, que dice 120. Entonces, ¿qué va a significar? Estamos hablando de minimización. Si seguimos la guía, caso de minimización, un valor es positivo, significa una mejora. Lo que tendremos que esperar es una reducción de la función objetivo si incrementamos el recurso choferes, que está acá está agotado, es limitante. Entonces, si incrementamos la cantidad de choferes, deberíamos esperar 120 menos en la función objetivo como costo total. Entonces pasa de 221.040 a 220.920. Si hacemos la resta, efectivamente nos genera una reducción de costo, que significa una mejora.
¿eh? Acá está puesto el 29, que es que yo agregué de los 28 choferes, agregué uno más, 29. Bien. En el otro caso de un precio dual negativo, justo este ejercicio tiene los dos valores, uno negativo y otro positivo, está relacionado a la exigencia mínima de transporte de personas, dice menos 204. Entonces decía que minimización negativo significa desmejora. En minimización de desmejora es un incremento. Entonces, este precio significaría que si yo exijo como mínimo transportar más personas, voy a incrementar los costos en 204. Y bueno, la solución inicial de 221.040 para 1100, le agrego 1 y quedan 221.244. Acá está es para 1101. Bueno, la diferencia 204 positivo. Entonces, sí podemos confiar en esta definición para estos resultados. Bien. Y después vemos también para un caso de maximización, hablando de precios duales, bueno, cuando era positivo era una mejora y era un incremento lo que esperaríamos. Acá modifiqué el ejercicio y cambié la función objetivo, que sería maximización de cantidad de personas transportadas, y le agregué esta restricción que para que me salieran dos precios duales, uno negativo y otro positivo, me funcionaba con esta restricción de mayor a 222.000, que sería como el gasto mínimo exigido. Bueno, ¿qué nos da? Un precio dual positivo relacionado a choferes, que estarían siendo limitantes. Bueno, entonces 50. Si yo aumento de 28 a 29, acá debería esperar, como es positivo, una mejora, un aumento. Entonces, de 1300, que era el resultado, ahora es 1350. Así que efectivamente se cumple lo que esperamos. Y este otro precio dual, que es de negativo, menos 20, relacionado a la restricción de los minibús, que hay una exigencia de como mínimo 5 minibús. Bueno, entonces si era positivo, si era negativo, significaba desmejora, y en maximización eso implica una reducción. Entonces, de 1300, que era el resultado, le agrego una unidad más, pasa a 1280, o sea, 20 menos. Así que se puede verificar que la interpretación es correcta de la salida de software. Ahora yo lo que hice fue resolver los ejercicios con Simplex y ver la tabla de Simplex, a ver cómo se veían los resultados en el Excel. Bueno, a ver dónde está el ejercicio. Este es el 17. Empezamos con minimización. Bueno, efectivamente en la tabla final del primal sale 120 y 204. Pero salen, este es el primal, no, este es el dual. Este es el primal. Bueno, en el primal sale el 120 y el 204, pero no sale exactamente con el mismo signo. Si no, sale 120 en positivo, acá sale en negativo, y 204 en negativo, y si sale en negativo, acá coincide. El que no coincide es el 120. No coincide ni en esta línea, ni en esta otra línea que es el aporte unitario. Entonces, una de las dos es distinta. Eso es lo que
no encontré ninguna explicación todavía sobre el tema de la resolución en simplex y dual, de cómo se hace la interpretación correcta de los valores en la tabla. Sí, en los software, pero no en la tabla. Entonces, acá también, cuando hacemos, este es el dual, dice la resolución del dual, y en el dual están acá los precios sombra, que son los precios duales. Y bueno, lo mismo, el 120 coincide y el 204 no coincide. Está en negativo y acá está en positivo. Y en casos de maximización, el mismo fenómeno. El positivo coincide, el negativo no coincide. Profe, Sí, ahí el profesor del teórico ha dicho que no nos fijáramos, digamos, en el signo de que larga la tabla, sino que fijarse en el signo de la variable dual en el planteo, me parece. Gracias. el signo de la Y variable ahí, dual en el planteo, en el planteo. en el modelo, claro. Bueno, o sea, la variable dual, estos son los valores de la variable dual que los ves después de resolver el simplex dual. Claro. Y bueno, acá en simplex dual tampoco me coincide con el software, digamos. Me da el 50 positivo, ok, y me da el 20 positivo y acá negativo. Entonces, ¿cómo saber de que este 20 en realidad es negativo? Hasta ahora no encontré una explicación simple, clara y segura. Entonces, pero sí podemos interpretar la salida del software. Lo que se nos va a complicar si nos piden interpretar la salida de la tabla. Ahí podemos tener un problema, porque no coincide con el software. Así que, bueno, hemos progresado, pero quedó una parte. Aparte, profe, puede pasar que nos hagan la interpretación de cualquiera de las tablas, digamos, ¿no? La solución óptima. Em, sí, sí, Porque eso decía el profe que cuando te pedían una tabla, sí, porque significa la por práctica ejemplo, del una del software. medio, que esa no la podíamos obtener con el software. No, no, porque te la llevo hasta el final. ¿Para qué querés hacer un análisis de una tabla intermedia si no llegaste al óptimo? No tiene Sí, era mucho en caso que sentido. te den una tabla y te pidan el análisis, digamos. Y sí, ahí va a determinar cuál es la variable que tiene que entrar y por qué. ¿Mm? Que eso es por qué, porque te sigue mejorando el resultado. Acá, el aporte unitario sigue siendo, en este caso que es de maximización, te sigue aportando beneficio a la función objetiva. Y eso se da por el juego entre el- las tasas, la generación de sustituciones que te genera respecto a las variables básicas, termina siendo positiva. Entonces te sigue agregando valor al fin, y después ya está. No te agregan más valor, entonces no sé, ya llegaste al óptimo, no puedes optimizarlo más. Profe, y una pregunta. En el caso, por ejemplo, de la tercera restricción, que dice que es mayor o igual, el valor de la variable igual no debería ser negativa, digamos, Estás hablando de esto. de ese, claro, el costo, la restricción que se llama costos es de mayor o igual. Costos. Ah, eso, bueno, esta la creé yo para que probando resultados me Claro. diera dos duales, uno negativo y uno positivo para verificarlo en la tabla. Pero, Y en ese caso, la variable dual que representa esa restricción no debería ser negativa. y acá tenemos, tiene un costo cero. El, el- Ah, claro, me había confundido de restricción, pensé que era claro, o sea, porque es básica. sí. Pero si en el caso, por ejemplo, es la restricción 3 que da 50, y, o sea, es menor o igual, entonces en el dual sería positiva. Pero si tuviéramos de mayor o igual un precio, Ah, o sea, sí, sí, en el dual está, acá
está la transformación al dual. Acá está el primal y acá está el ejercicio dual. Claro, no, se te cambian totalmente las restricciones entre el dual y el primal. Pero bueno, yo busqué si había alguna relación con el tema del signo de la restricción. Algo había de eso, ¿no? Nada. Así que bueno, es el único tema que está rebuscado. En el Anderson habla más sobre si estás analizando un valor que es primordial o no es primordial. Una variable primordial o no primordial. Que significa si tiene impacto o no tiene impacto en la función objetiva. Ahí ya era mucho más extenso y bueno, ya no llegué, no tuve tiempo de seguir viendo la explicación del Anderson. Pero el Anderson es más profundo. El Carignano es simple, es así. Y bueno, hay que seguir viendo el tema hasta que encontremos una explicación que nos sirva para interpretación de la tabla. Eso es lo que me queda en deuda. Interpretación segura de la tabla. Y una explicación simple, porque no puede ser tan complejo el tema. Así que bueno. Lo dejo también como inquietud para que averigüen y vean qué es lo que sucede, por qué no coincide la tabla con la salida del software y la interpretación, cómo lo haríamos desde la tabla. Profe, una pregunta. ¿Este archivo de Excel está subido? Lo subí para la clase del lunes y ahora se lo subo para ahora la clase del miércoles. Ah, bien, perfecto, gracias. Bueno, hagamos una pausa porque ya pasó el tiempo para que descansen un poquito y tenemos tiempo para ver la introducción a teoría de las decisiones y universo cierto. ¿Mm? Así no nos atrasamos. Bueno, pongamos una pausa. Bueno, podemos seguir. Acá tenemos el chat abierto, no hay ningún comentario. ¿Estamos listos? Pongan ahí algún ok, sí, en el chat. Un profe. Bueno, por lo menos uno está. Profe, disculpe, ¿ese PowerPoint está subido? No, lo voy a subir ahora. Para la clase del lunes ya lo subí. Ahora lo voy a subir para ustedes. Bien. Esto no lo vamos a pasar rápido porque es la parte teórica. Que, bueno, teoría de la decisión debería arrancar con la materia de investigación operativa. Si se fijan en el libro está al principio. Porque de eso se trata investigación operativa. De aprender a tomar mejores decisiones. Entonces arrancás por la teoría de lo que es tomar una decisión y cuáles son los componentes, cuáles son las partes claves, el proceso. Y bueno, este grafiquito me gusta mucho porque últimamente se estudió mucho que las decisiones son, en general, los humanos tomamos decisiones muy emocionales y muy poca racional. Entonces, esta materia nos ayuda a ser más profesionales en el momento de tomar las decisiones y nos ayuda a darnos cuenta qué tipo de problemas es, qué datos necesitaríamos para poder analizar el problema y si estamos tomando una decisión, cómo la estamos tomando, si la estamos tomando con todos los datos o con falta de datos, si hemos considerado todos los aspectos o nos falta considerar aspectos. Bueno, esa es la importancia de la materia, que nos ayuda a conocer el proceso de tomar decisiones y ser más conscientes de cómo estamos tomando las decisiones. Este proceso general resume, ¿no? Definir el problema, ahí tenemos los objetivos,
los alcances, que serían las restricciones, hasta dónde llegamos. Bueno, acá está redundante. Bueno, alcance y restricción es lo mismo. Y variables, bueno, cuáles son las cosas que pueden variar y que podemos decidir y las que no podemos decidir. Entonces, eso define el problema. Hacemos un resumen, decimos, bueno, hasta acá llegamos, vamos a trabajar con esto. Y el resto son supuestos. Lo siguiente es generar alternativas. Cuando vos podés tomar decisiones, decir, bueno, posibles soluciones. Voy a ir por el camino A, B o C o D. Generar todas las alternativas posibles o todas las alternativas que sean relevantes. Tercero, determinar los criterios y modelos. Bueno, criterios son los enfoques de análisis y los modelos son los métodos. Que, por ejemplo, un método es programación lineal. Evaluamos las alternativas. Ahí, bueno, las distintas opciones que veíamos, las evaluamos y obviamente seleccionamos la mejor. Esa es la decisión. Seleccionamos lo que vamos a hacer, implementamos y que obtenemos los resultados. Bueno, y de ahí en más volvemos un ciclo de mejora continua a redefinir el problema y optimizar el proceso. Bueno, optimizar la decisión. Bueno, esta filmina habla de componentes que ya vimos: objetivos, alternativas, criterios. De acá están los dos casos emblemáticos: minimización y maximización. El tipo de información, completa, incompleta y sin información, lo vamos a ver mejor en otra filmina. Y los entornos. Competitivo, cuando vamos a competir con otros competidores que son inteligentes igual que nosotros y que buscan el mismo recurso. Entonces lo que yo gano es lo que el otro pierde, o es lo que el otro no gana. Entonces son ambientes competitivos. Hay un modelo para esquematizar eso. No competitivo es mucho de los que vamos a ver ahora, cuando no hay un adversario que está observando también lo que hacemos nosotros y está pensando y definiendo estrategias en función de lo que nosotros podemos llegar a hacer, y nosotros estamos observando a lo que está haciendo el otro y tomamos decisiones en función de lo que el otro puede llegar a hacer, y así infinitamente el ciclo. Bueno, no, esto es no competitivo, es cuando, no sé, decidimos cultivar y el clima puede tener distintos resultados. Bueno, ahí no competimos contra nadie, no hay un adversario. Y colaborativo, hay modelos para análisis de problemas colaborativos que no se ven en la materia, pero son varios jugadores que colaboran para beneficiarse mutuamente. Bueno, características de las tomas de decisiones. Es interesante: es complejidad, incertidumbre, riesgo y múltiples situaciones. Lo que nosotros las llamamos estados de la naturaleza. Cuando hablaba esto del clima, bueno, situaciones que pueden darse, resultados que pueden darse, o eventos que pueden darse que no los controlamos, y que influyen en el resultado final que vamos a obtener. Son los estados de la naturaleza. Bueno, complejidad. Si los problemas no son complejos, entonces no son problemas. Dice, algo se vuelve complejo cuando se componen de diversos elementos. La complejidad es una propiedad inherente a los sistemas dinámicos. Y el entorno que vivimos es inestable por naturaleza. Está en permanente movimiento y genera situaciones nuevas todo el tiempo. Bueno, al haber problemas en una situación dinámica, hay complejidad en la toma de decisión. Y dice, la complejidad es una ilusión del hombre porque jamás no se puede controlar, uno la estima. Incertidumbre, ¿a qué se refiere? Hay incertidumbre cuando conocemos los posibles valores
que puede asumir una variable. O sea, sabemos los valores que puede asumir, pero sin embargo no sabemos con qué probabilidad puede presentarse cada uno de estos valores. Entonces, es como el caso del clima, que puede haber lluvia, granizo, sol, pero la probabilidad de que ocurra no la sabemos en realidad. El pronóstico del clima no es una probabilidad exacta, porque una probabilidad exacta se basa en un historial y una cantidad finita de eventos y el clima es infinita la cantidad de variables que tiene. O sea, está referido a un proceso totalmente aleatorio, digamos. No sabemos con qué probabilidad puede ocurrir cada resultado. En cambio, en lo que son juegos, sí sabemos la probabilidad que pueden ocurrir los distintos resultados. Las cartas tienen un número finito de cartas y sabemos la probabilidad de presentación de cada una de las cartas. Bien. Y riesgo, está más asociado a eso, dice, es la variación de posibles resultados de un evento producto de un cambio. Es una variación que obviamente va a ser negativa y te va a afectar en tu resultado. Dice riesgo una combinación donde existen posibilidades de desviaciones adversas de un resultado esperado. Riesgo es la probabilidad de que un evento no ocurra, que nos complique el resultado. Y el riesgo es toda aquella circunstancia en la cual debemos tomar una decisión cuyo resultado depende en mayor o menor medida del azar. Bueno, está el riesgo. El análisis de riesgo ayuda al tomador de decisiones a reconocer la diferencia entre el valor que uno espera para una alternativa de decisión y los resultados que pueden ocurrir. Mientras más diferencia hay, más riesgo hay. Esto implica reconocer la variabilidad del problema. Si es muy estable, tiene poco riesgo, y si es muy inestable, tiene mucho riesgo. Y el análisis de sensibilidad también ayuda al tomador de decisiones describiendo cómo los cambios en las probabilidades de ocurrencia de estos estados de la naturaleza afectan el resultado esperados. Entonces, si tenemos distintos estados de naturaleza, si cambia la probabilidad de ocurrencia de uno, en cuánto impacta en el resultado. Entonces nos ayuda a entender cuáles son las variables de mayor impacto que hay que tener en cuenta y seguir al momento de tomar la decisión. Y acá está lo que les decía de la información. Universo cierto es lo que venimos trabajando más que nada en programación lineal, porque sabemos la relación causa-efecto precisa. Entonces tenemos información completa, se llama. Universo aleatorio, tenemos información incompleta, pero sí tenemos las probabilidades, por eso se llama aleatorio. Conocemos exactamente las probabilidades de ocurrencia de cada evento. Los juegos, como les decía, es un ejemplo claro de universo aleatorio. Sin información es el universo incierto, donde sabemos que pueden ocurrir distintas cosas, pero no sabemos con qué probabilidad pueden ocurrir. Algunos enfoques dicen, bueno, supongamos la misma probabilidad para todos y tomamos una decisión con eso. Pero eso es una ilusión, digamos. No es realmente así. Ambiente competitivo. Universo hostil. Bueno, ahí está el tema del competidor que busca ganar el recurso que nosotros también queremos ganar. Entonces, está uno observando lo que va a hacer el otro y a su vez especulando con lo que va a hacer, entonces toma una decisión en función de esas especulaciones. Y bueno, para resolver los ejercicios vamos a utilizar dos herramientas. Digamos, este cuadrito que tiene en las filas las decisiones y en las columnas los distintos estados de la naturaleza. La combinación entre la decisión y el estado de la naturaleza te da lo que es el resultado.
Y por eso esto se llama matriz de consecuencias, matriz de pagos, matriz de compensaciones. Y después vamos a utilizar también los árboles de decisión, donde tenemos esta simbología. El cuadrado es el momento de toma de decisión, donde puedo decidir la alternativa 1, 2, 3, n. Y por ejemplo tomamos una decisión de ir por la alternativa 1 y está el círculo. El círculo son la ocurrencia de los estados de la naturaleza, que sí sabemos en universo aleatorio con qué probabilidad puede ocurrir. Entonces, pero es círculo porque ahí es aleatorio. Entonces, si sea la combinación alternativa 1 y estado 1, la compensación, el resultado es 80.000 y tiene una probabilidad de ocurrencia, en este caso, del 40%. El estado 2 del 50 y el estado 3 del 100. Y los resultados también van cambiando, 400.000, 300.000. En estos casos, lo que se hace es el valor esperado, que es la sumatoria de la multiplicación de el resultado por su probabilidad. Entonces, 80 por 40 más 400 por 50 más 300 por 10. Eso nos da un valor esperado de 262.000, que se va a dar a lo largo del tiempo. Entonces, una vez vas a decidir, va a ganar 80, otra vez decidir, va a ganar 400, otra vez 300. Y así, en 100 decisiones, 40 van a ser de 80, 50 van a resultar en 400 y 10 van a resultar en 300. Y entonces en promedio, este promedio va a ser 262.000. Y bueno, lo mismo si combinamos alternativa 2 con los tres estados, los mismos estados, que tienen las mismas probabilidades, 40-40, 50 y 10. Hacemos el valor esperado y da 254. Entonces, ¿cuál va a ser nuestra mejor decisión a lo largo del tiempo? Y bueno, si es ganancia, va a ser 262.000. Elegir la alternativa 1 cada vez que tengamos que tomar la decisión. Bien. Bueno, con eso cerramos la introducción a la teoría de la decisión. Ahora vamos al universo cierto, donde hay tres casos de ejercicios. También les voy a pasar la guía. Están los ejercicios de universo cierto. Que esa guía la pasé por Telegram al otro grupo. Me parece que no la subí al aula. Bien. Bueno, yo les paso la guía. Teoría de las decisiones. Universo cierto. Bueno, este gráfico representa que es más asociado a la ingeniería, a la matemática, a la física. Se conoce la causa-efecto exacta. Tenemos en la guía el ejemplo 2. No, en esta guía no. En teoría de la decisión. Acá está la guía de la UTN. Tenemos el ejercicio 2, que yo lo resolví acá en Excel. De la siguiente manera. A ver, vamos a verlo desde acá. Dice, un productor de carne de pollo debe elegir un nuevo canal de distribución para comercializarlo en un determinado mercado. Estudia el costo de cada uno y determina que existen tres posibilidades. Optar por el canal A, el canal B y el canal C. Estos canales son indirectos y largos. Sus propuestas se dan a continuación, en la cual se indican los costos fijos de inversión y los costos variables unitarios. Bueno, vamos a ver que es un problema de ecuaciones lineales. Dice el canal A tiene un costo fijo de 100.000 y
un variable por tonelada de 57. El B 170 y el tonelada un poco más barato, 37, y el C 270 y costo por tonelada 21 pesos. Entonces arrancan distintos costos fijos, van aumentando, pero van reduciéndose el costo variable. Entonces hay un punto donde conviene uno, después conviene el otro y después conviene el otro. Y, bueno, y pide seleccionar el canal de distribución adecuado para comercializar 6.000 toneladas. Entonces uno que tiene que hacer ahí, bueno, armar la ecuación que nos daría el costo total para comercializar 6.000 toneladas. Entonces acá haremos la formulita. El costo total vendría a ser el costo fijo más el variable por la cantidad de toneladas. Acá en vez de X habría que poner una Y. Así no se confunde. Bueno, entonces esto es una ecuación que se puede graficar. Después el canal B es el costo fijo más el costo por tonelada multiplicado por la cantidad de toneladas. Y el C, el costo fijo más el variable. Queremos saber para 6.000 toneladas. Bueno, reemplazamos la X por 6.000, que este es el caso, y nos da 442.600, 395.000 y 397.000. Entonces, para 6.000 toneladas exacto, el menor costo nos los da el canal B. Y si queremos graficarlo, lo que yo hice fue poner toneladas variando de a 1.000 y escribiendo la formulita del fijo más el variable multiplicado por la cantidad de toneladas entre 0 y 10.000. Y después, bueno, lo grafiqué a las variables y vemos que para 6.000 está ahí muy cerca el cruce del canal C, que es el gris, y el canal naranja, que es el B. Y no queda muy claro. Pero cuando uno resuelve con el valor exacto, ahí está la diferencia. Después pregunta, graficar las alternativas. Bueno, ahí hay que saber graficar las tres rectas, marcando 2 puntos. Que acá están los costos fijos cuando son 0 toneladas, por ejemplo. Y bueno, yo acá marqué con 10.000 toneladas. Y el punto C, en caso de que esté previendo un incremento del 25%, ¿cuál es su decisión? Justifique. Y bueno, lo que se puede hacer es, a la fórmula, reemplazar la X por 7.500, que es el resultado de hacer 6.000 por 25%, que dice 1.25. Ahí está, por 1.25, 7.500. Bueno, entonces la X por 7.500, das 528, 421, no, 451 y 429. Entonces, en el gráfico más o menos por acá estarían los 7.500 y el canal C nos daría el costo mínimo de 429.000. Eso es lo más simple en Universo Cout. Ahora veamos, vamos a ver un caso de función cuadrática y función cúbica. Para recordar simplemente cómo se calcula el máximo y el mínimo de esta función, y los máximos y los mínimos de esta función y los ceros. Entonces el ejemplo 5 dice: la empresa Videonet S.A. brinda servicios de internet y tiene actualmente 2.000 suscriptores que pagan una cuota de 20 pesos.
Una encuesta reveló que se tendrían 50 suscriptores más por cada 25 de disminución en la cuota. Entonces, reducís la cuota y incrementás en 50. Entonces hay una ganancia ahí. ¿Bajo qué cuota se obtendrá el ingreso máximo? ¿Y cuántos suscriptores se tendrán entonces? Bien, obviamente que si baja la cuota 0, se te aumentan los suscriptores, pero gana 0. Entonces hay que escribir las formulitas, ¿no? Bueno, 5, ejercicio 5. Bueno, entonces tenemos el problema, tenemos los datos del problema, los 20 pesos de cuota actual, la disminución, el incremento de suscriptores, la base de suscriptores actuales, y podemos hacer distintas formulitas. Por ejemplo, el ingreso total vendría a ser el valor de la cuota multiplicado por los suscriptores totales. La cantidad de suscriptores que se obtendrían sería igual a los suscriptores actuales más 50 por cada descuento que agreguemos. Un descuento se agregan 50 más. Entonces, según la cantidad de descuentos, la cantidad total de suscriptores. El valor de la cuota. Bueno, ¿cómo sería el valor de la cuota? Sería la cuota inicial menos 0,25 por cada descuento que apliquemos. Porque la pregunta es, ¿cuántos descuentos hay que aplicar para obtener el mayor ingreso? Y este ingreso actualizado vendría a ser una combinación de estas, que sería la cuota inicial menos 0,25 por cada descuento. Entonces eso te va a dar la cuota actualizada. Y ahora vamos por los suscriptores actualizados. La base actual de suscriptores más 50 por cada descuento. Entonces esta formulita nos daría el ingreso total actualizado en función de esta política de los descuentos, donde X es cantidad de descuentos y la Y sería el ingreso actualizado. Bueno, si lo reemplazamos por números, va a ser 20 la cuota, 25, 2000 la base, 50 los que se agregan. Bueno, esta formulita, que depende de la cantidad de descuentos y nos da el ingreso total actualizado, es la que termina siendo cuadrática. Tenemos que desarrollarla, tenemos que hacer la multiplicación del binomio. Entonces, los 20 por los 2000 más los 20 por los 50. 20 por 2000 más 20 por 50. Y después los 0,25 negativo multiplicado por los 2000. Entonces te queda menos 0,25 por 2000. Y el menos 0,25 por 50 te queda menos 0,25 por 50. Desarrollamos esto, nos queda así, y después unificamos las x a la 1, nos queda 40.000 término independiente, 500 a la x y 12,5 a la x al cuadrado. Bueno, y ahí está la función que es parabólica. Bien. ¿Cómo hacíamos para determinar el máximo mínimo de esa función parabólica? Eso, repasando análisis matemático. Bueno, hacemos la división respecto de x. Entonces, la derivada respecto de x, perdón. Entonces hacemos la derivada primera y bueno, el término independiente se eliminaba, la x a la 1 desaparecía y queda 500 solo, y la x al cuadrado, bueno, bajaba el 2, multiplicado 12,5, quedan 25, y acá la x, 2 menos 1, queda x a la 1. Listo, obtuvimos la derivada primera. Esa derivada primera la igualamos a 0 y despejamos la x y nos queda, bueno, el 500 negativo sobre menos 25 queda igual a menos 20. Bueno, obtuvimos el punto. Ahora queremos saber si es máximo o si es mínimo.
para eso hay que hacer la derivada segunda. Entonces, respecto de la derivada primera, ¿no? Entonces, tomamos la primera y bueno, el término independiente desaparece y acá la x queda elevada a 0, así que desaparece, queda menos 25. Y la regla decía que si es negativa es un máximo. Entonces, x20 representa un máximo de la función. Entonces, hasta ahora, ¿qué obtuvimos? Que con 20 descuentos se va a alcanzar el máximo ingreso total. Y bueno, acá podemos hacer los calculitos, decir, bueno, ¿cuál va a ser la cuota óptima entonces con 20 descuentos? 20 la cuota actual, menos 0,25 por la cantidad de descuentos que va a ser 20, queda el 15. 20 menos 0,25 por 20. La cantidad de suscriptores que vamos a obtener, bueno, 2000 la base actual, más 50 por 20 descuentos. Ahí está, 2000 más 50 por 20. Y la cuota total actualizada, el ingreso total actualizado, bueno, reemplazamos la x por los 20, que vendría a ser la multiplicación de estos dos. La cuota nueva y la cantidad de suscriptores nuevos. Ahí tenemos 45.000 pesos, sería el ingreso obtenido, optimizado. Entonces tenemos la respuesta de que el ingreso máximo se consigue aplicando 20 descuentos, lo que implica una cuota de 15 pesos y se tendría 3.000 suscriptores. El ingreso máximo sería 45.000. Bien. Y acá tomé la formulita y acá puse, bueno, vinculé los datos de la fórmula al cuadrito este y fui variando de a 10 para dibujar la parábola. Entonces podemos ver que a los 20 está el máximo y aplicando 80 descuentos tendríamos un valor de cuota 0 y un ingreso 0. Acá estaría la formulita de la actualización de la cuota en función de la cantidad de descuentos. Y esta calcula el ingreso total. Entonces, bueno, ahí se dibuja la parábola y vemos los 45.000. Obviamente el ejercicio, si en vez de descuentos empezamos a incrementar el valor de la cuota, sería efecto contrario, ¿no? Hasta incremento de 40 incrementos, digamos, nos darían que se fueron todos los clientes y con una cuota de 30 pesos. Se irían todos los clientes. Bien. Y el otro ejercicio, que es el de la función cúbica. Bien. Estamos ahí a la 1:34. En 10 minutos lo terminamos. Dice, un fabricante de gomas de borrar produce una cantidad de miles de unidades mensuales utilizando un nivel Z de horas hombres diarias como insumo. Si su función de producción está representada por, dice, X es la producción, 24 por Z, 3 por Z al cuadrado, menos 3 por Z al cubo, hallar el número de horas hombres diario que maximicen la producción de gomas de borrar y el volumen de producción máxima. Bueno, entonces vamos a resolver esta ecuación cúbica. Bien, entonces tenemos esta ecuación, la conviene reordenarla, el cubo al cuadrado y a la 1, hacer la derivada primera, entonces este 3 baja y queda 3z a la 2, este 2 baja, multiplica el 3, queda 6z a la 1 y este z desaparece y queda 24.
Ahí ya tenemos una cuadrática, no cúbica, y podemos aplicar Bhaskara para hallar los máximos y los mínimos de esta ecuación. Entonces, ¿cómo era Bhaskara? La A era la x al cuadrado, la B estaba asociada a la x y la C al término independiente, donde obviamente que el término A tiene que ser distinto de 0. Esta es la fórmula de Bhaskara, menos B más menos raíz cuadrada B cuadrado menos A por C, todo sobre 2 por A. En Excel la escribimos así. Y bueno, acá reemplazamos, aplicamos acá. Entonces, menos B va a ser, B era la X a la 1. Entonces, va a ser, vamos a aumentar esto. Menos 6, acá, B del 6, más menos, todo esto entre paréntesis elevado a la 1/2, que sería la raíz. Bueno, ¿de qué? De B al cuadrado, entonces va a ser B es 6 al cuadrado, menos 4 por A, que A es menos 3, por C, que es el 24. Bueno, todo eso, raíz cuadrada. Dividido 2 por A. 2 por menos 3, que sería el A. Resolvemos todos los cálculos. Y bueno, acá está la raíz de 324 es 18. Y nos queda, primero resolviendo por la suma, menos 6 más 18 sobre menos 6. Nos queda 12 sobre menos 6. Nos queda z igual a 2. Y resolviendo a través de la resta, es menos 6 menos 18, queda el menos 24, dividido menos 6. Resultado 4 positivo. Ahora queremos saber cuál es el máximo, cuál es el mínimo. Entonces, hacemos la derivada segunda. Agarramos la primera derivada y hacemos la segunda. Entonces, este 2 por 3, 6. Este 6 queda solo y el 24 desaparece. Y reemplazamos. Entonces, el resultado z menos 2, que es el primer resultado, lo reemplazamos acá en la fórmula. Menos 6 por menos 2, más 6, queda 18. Y nos dice que si es positivo, entonces es un mínimo. Ahora vamos a ver el otro. El z4, reemplazamos el z. 4 por menos 6, más 6, queda menos 18. Entonces, si es negativo, es un máximo. Entonces, z igual a 4 es la cantidad de horas hombres que va a dar el máximo de producción. Entonces, ahí podemos responder que la ecuación de producción alcanza su máximo en z igual a 4. Es decir, 4 horas hombres diarias. La cantidad de producción obtenida es, y bueno, para calcular la cantidad de producción hay que reemplazar el z por 4, acá, y obtenemos un 80. Acá está la fórmula matemática. 80 de producción con 4 horas hombres diarias. Y bueno, yo lo que hice acá fue graficar simplemente la fórmula para ver cómo es. Partiendo de 0, agregando de a 1 para que caiga z igual a 4. Y acá poniendo toda la formulita dependiendo de el z. Entonces, al llegar a 4 alcanza 80. Y después, ya en el 7 ya pasa a menos 27. Cruza la línea para abajo. Y si pusiera líneas horas hombre negativas, que no es factible, iríamos al mínimo, que ocurre en menos 2. Y sería igual a una producción negativa de menos 28. No estaría dentro del campo real de soluciones. Bueno, ¿qué más se puede pedir en estos ejercicios? Encontrar los ceros de la función. Entonces, ¿cómo se hace la búsqueda de los ceros? Si quiero encontrar los ceros de una función cúbica, lo que tengo que hacer es el primer cero. El primer cero es cuando z es igual a 0, en este caso.
porque no hay término independiente. Entonces, reemplazas z por 0 y obtenés x el primer 0, que es el eje de coordenadas. Para encontrar los otros ceros, ¿qué hacemos? Dividimos por z la ecuación, entonces la que estaba el cubo queda el cuadrado, la 2 queda la 1 y esta desaparece. Aplicamos Bhaskara, resolvemos por la suma, nos da menos 362, resolvemos por la resta, nos da 6.6 y obtuvimos los tres ceros. Entonces, x igual a 0 cuando z es menos 3, z es 0 y z es 6.6. Que eso ya lo habíamos verificado y acá lo único que hice fue a la fórmula hacerle un rango de z más fino para poder encontrar el menos 3,6 y después el 0 y el 6,62. Entonces, haciendo eso, se grafica la curva con la precisión acá de los tres ceros. Y nada más. Entonces, esos son los tres casos típicos de universo cierto. Les paso la guía que no tiene muchos ejercicios de universo cierto para que practiquen y después ya pasamos a los universos aleatorios que son los que realmente nos interesan. Bueno, terminamos entonces la información de la clase de hoy. 1:43. Ponemos la pausa y yo ahora les subo la guía y los archivos de recién. Pausa.